Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo, hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Estar con ustedes en esta mañana, un lindo día, que el sol brilla y que hay suficiente luz para poder nosotros estar alegres en esta mañana. Gracias al Señor por todos los que están acá. Estamos justos los que debemos estar, los que hemos dispuesto el corazón para poder adorarle al Señor. Bien, en esta mañana yo tengo el privilegio de empezar un mes importante, el mes de diciembre, ¿no? El mes de diciembre no es exactamente a lo mejor el mes donde Jesús nació, ¿no? Hay diferentes criterios sobre las fechas, pero el hecho es que nosotros o la sociedad ha escogido este tiempo, un mes, para poder reflexionar sobre el nacimiento de Jesús. Y eso, saben que está bien en las situaciones en que nos encontramos en el mundo. En estos tiempos hay muchos que están tomando filosofías, pensamientos diferentes, donde inclusive no solamente se cuestiona el nacimiento de Jesús, sino que no le tienen realmente como el Jesús, el Hijo de Dios, que ha venido a este mundo. Por lo tanto, la iglesia de Jesucristo, nosotros los que estamos acá, debemos estabilizarnos con el pensamiento en que nosotros no podemos perder el rumbo de la historia. Y nosotros, como iglesia cristiana evangélico del pacto, somos una iglesia que tenemos una expresión clave. ¿Dónde está escrito? Es la frase que la iglesia tiene como un fundamento para explicar la razón de nuestra creencia, de nuestra fe, de nuestras convicciones. Así que la iglesia no es alguien que desconoce la historia, no es alguien que no entiende el proceso de salvación. Por eso en esta mañana yo quiero hablar del contexto de la Navidad y por qué nosotros, la iglesia evangélica, sí debemos gozarnos, sí debemos predicar, si debemos practicar y si debemos conmemorar con lo más alto de nuestro corazón, pero también con lo más alto de nuestro conocimiento de la palabra de Dios. Así que quiero hablar y quiero invitarles a ustedes a ponerse de pies y leer juntos en el Evangelio según San Juan, el versículo 1 hasta el versículo 13. Amén. Los que acostumbran felizmente traer sus Biblias, pues les invito a abrir sus Biblias. Dice en San Juan capítulo 1, versículo 1 al 13, dice lo siguiente, yo leo en la versión Reina Valera. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él.
No era Él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. 14. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, queremos en esta mañana entrar en tu presencia para recibir la gloriosa palabra y eterna palabra tuya. Nunca ha disminuido, ni nunca ha cambiado. Tú eres el Dios, Jesús, el Verbo hecho carne. Este habitó en nosotros, en este mundo, vino a este mundo. Ese Verbo fue hecho carne. Gracias, Señor Jesús, porque en esta mañana podemos glorificar, honrar, proclamar y establecer como el único Señor nuestro, el que nos ama tanto, el Dios de la salvación. Gracias, Señor. Permítenos que nuestra mente sea cautiva hacia tu presencia en esta mañana, y que alguien de nosotros, o todos de nosotros, podamos salir una vez más con esa palabra que es tuya, viva, eficaz, para edificar nuestra vida, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Tomen asiento, hermanos. Aquel Verbo fue hecho carne. Yo quiero invitarles a mirar la historia un poquito. No hay razón, no hubiese ninguna razón de celebrar la Navidad con una gran fuerza ni conocimiento si no le ubicamos a la Navidad dentro del proceso de redención. ¿Qué es redención? Redención es una palabra teológica, pero lo único que quiere decir es en el proceso de salvación del ser humano. Y entonces empezamos con los períodos de la historia. Primeramente, la etapa de la creación, pero la caída del ser humano. Dios creó al mundo e hizo al ser humano con un propósito de tener una vida eterna, pero también una vida santa, perfecta, armoniosa con la creación. Pero qué pena, entró la caída de la raza humana a través de la primera pareja que hubo en el mundo, y ustedes saben, es Adán y Eva. Ellos desobedecieron, y por ellos toda la raza humana, toda la descendencia estaba condenada a vivir lejos de la santidad o de la capacidad de salvarse por la dependencia con su Dios, porque el hombre quiso vivir en su propio criterio y quiso ser mejor que Dios, y bueno, el hombre sin Dios nada de bueno puede hacer, no puede salvarse. Entonces vino la caída, y esta es la primera etapa, la caída del ser humano. Pero Dios, que es dueño de la creación, y bendito sea por esa iniciativa del Padre Creador, hizo un plan de restauración, un plan de salvación de la raza humana. Pero ya Dios ya entendió y supo y sabía muy bien que el ser humano y la naturaleza humana por sí mismo no busca a Dios, y si busca no puede con sus propias fuerzas.
Entonces, Dios hizo un plan, y ese plan en la Biblia se llama el Evangelio, el protoevangelio, o sea, el Evangelio en pastillita, en lo más reducido. Y yo les invito a abrir en Génesis 3:15. Este es el plan que hizo inmediatamente después de la caída del ser humano. Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú herirás en el calcañar. Luego de la caída del ser humano, hay un enemigo latente en la raza humana. Y este enemigo iba a perseguir, iba a insistir, iba a querer atrapar a toda la raza humana para sí. Como ya logró hacer caer a la primera pareja, dijo: el resto, esto es pan comido, es mío. Pero Dios dijo en este versículo: yo, dice, pondré una enemistad entre ti y la mujer. ¿Se refería a quién? A la mujer donde iba a venir Jesús. Iba a nacer un Salvador, el que iba con su vida, iba a restaurar la raza humana, iba a restaurar este poder. El fruto de esta mujer, iba a sufrir los embates de la muerte. Iba a venir a este mundo para sufrir el dolor del ser humano e iba a llevarle a la cruz. Y Satanás todavía, cuando Jesús estaba en la cruz, estaba diciendo: ya lo tengo, aquí lo voy a matar, aquí voy a terminar. Pero Dios en su plan dijo que ni la muerte iba a poder sostener a Jesús en la tumba. Él iba a levantar su cabeza. Y por más que Satanás es un ser maligno y quería destruir, apenas logró clavar los clavos en los pies de Jesús en la cruz del Calvario, pero no pudo sostener su plan de condenación y de destrucción al mundo, porque Jesús resucitó al tercer día y venció a la muerte. Así que la raíz, la simiente de esta mujer, en el fondo le dio el golpe mortal a Satanás. Por eso dice Colosenses que le avergonzó, que Jesús en la cruz le avergonzó a todos los malignos, a todas las huestes satánicas, al que quería destruir, al que quería vencer y al que quería tener esclavizado a la raza humana. Pero nunca lo logró. Este propósito desde la creación de restauración, este plan de salvación, viene caminando hasta el día mismo de hoy y seguirá cumpliéndose este plan. ¿Saben por qué? Porque después del plan de restauración vino Jesús a nacer de esta mujer llamada Virgen María, pero que es la mujer que fue el instrumento de este plan soberano de restauración. Y vino para que Él naciera desde la naturaleza humana. Pero también dice que es fruto e inspiración del Espíritu Santo de Dios. Entonces, solo en Jesús se cumple la palabra, que Él es el Dios único que tuvo las dos naturalezas. La naturaleza humana, porque se hizo carne humana a través de su mamá María. Y
como fruto del Espíritu Santo, venía con ese designio de Dios, de la divinidad, de cumplir este objetivo, de que siendo hijo de Dios y de que siendo Dios se hiciera carne. Por eso dice en San Juan, ese verbo se hizo carne. Y ahí tenemos entonces el término, Dios se encarnó. Él se encarnó en la raza humana. Él tomó cuerpo. Él se hizo hombre. Él viene a nacer en este mundo. Y desde el primer momento es como todo un niño, es como todo ser humano que al nacer llora, que al nacer tiene que empezar a respirar. Se hace hombre, se hace ser humano. Y qué gran bendición para nosotros este plan, porque Él viene, se hace hombre y habita y vive entre nosotros. Nosotros, esta descendencia, no hemos logrado verle a Jesús en cuerpo, pero los del primer siglo, los que vivieron con Jesús, los que estuvieron con Jesús, los apóstoles, la gente, el público, los que miraron, los que estuvieron juntos con Jesús, los que comieron de su mano, los que recibieron sanidad cuando Él puso sus manos, los que vivieron la práctica, para ellos es una prueba indudable. Jesús nació como un ser humano, un niño. Dice en Hebreos capítulo 4, dice que Él, por eso, porque se hizo hombre, porque Él tuvo la naturaleza humana, Él se constituyó en un sumo sacerdote, dice, desde el plan de salvación. Dice, porque todo, en el capítulo 4, en adelante dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué? Porque tenemos, en el versículo 15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todos según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ese es el gran privilegio que nosotros tenemos al celebrar, al recordar el nacimiento de Cristo Jesús o la encarnación de Dios en Jesús. Este privilegio enorme nos da una gran seguridad para la iglesia, para nosotros. Una gran seguridad para la persona en forma individual. Él dice que yo no puedo, como Él es Dios, Él conoce todo, como Él es divino, Él sabe lo profundo de mi vida, pero Él sabe mi necesidad ahora. Él sabe mi problema. Él sabe la situación mía. Entonces dice aquí, con este sumo sacerdote, yo no tengo que hacer sacrificios, sino que dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Y eso quiere decir con confianza, porque Él gratuitamente nos abrió las puertas. Porque no tenemos que sacar audiencia, porque no tenemos que hacer todo un trámite. Ni siquiera tengo que pensar primero ser santo para luego conversar con Dios. Porque más que seguro que porque no soy santo y tengo problemas, por eso busco conversar con el Señor. Y Él dice que Él me puede socorrer porque sabe mi situación, mi condición. Y Él sabe, pero no me divulga. Pero Él sabe y
es un justo Dios que lo trata individualmente, mi situación. Y Él me da mi propia receta, individualmente. Qué bueno, ¿no? Qué precioso tener un Dios así. Que puedo llegar confiadamente en momentos bonitos y alegres, pero también en momentos de dificultad en la vida. Pero todavía estoy en la encarnación, en el proceso de la encarnación. Este Jesús que nace, que nos entrega un plan en ejecución, muere, pero resucita. Entonces, la siguiente etapa es la muerte y la resurrección de Jesús. Muere, pero no muere solo figurativamente, muere como un ser humano. Muere, pero la muerte no le sostiene en la tumba y resucita como estaba profetizado. Y resucita el tercer día. Y al resucitar al tercer día, nosotros podemos gritar, ¡victoria, victoria! Porque nuestro Señor no sucumbió ante el enemigo poderoso, Satanás también. Por eso el domingo de resurrección para mí es lo más importante dentro de la vida, de la etapa. Él muere, resucita y luego, apenas 50 días después, Él asciende a los cielos visiblemente. Está en Hechos capítulo 1, donde dice que Él ascendió a los cielos. Y Él se fue. Y dice que se fue donde su Padre Celestial. Él, claro, dejó el Espíritu Santo para que esté con nosotros, pero ahora estamos viendo las etapas. Él se va. Y dice en Filipenses, entra la otra etapa del proceso de salvación. En Filipenses capítulo 2, él dice, para no leer todo el tiempo, todo el pasaje, dice la palabra del Señor así: sino que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo tanto, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Por este proceso cumplido de nacer en naturaleza humana, de morir, de resucitar y de ascender a los cielos, Dios el Padre le premia, le exalta y le dice: a este le voy a hacer el único Señor en la que todo el mundo tiene que doblar sus rodillas. Él va a ser el Señor y Cristo, el Dios completo, el que tiene derecho a perdonar los pecados y también tiene derecho a establecer juicio. Pero es el Señor, pero es el Salvador. Dios le exaltó de tal manera
que Jesús es el Señor. Hermanos, este proceso continúa. Continúa. Una vez que Dios le exalta a Jesús, está sentado en el trono del Dios Padre Todopoderoso. Sabemos que envía al Espíritu Santo, está con nosotros. Pero ¿saben? La etapa continúa. Jesús va a regresar por segunda vez. La otra etapa entonces es Jesús vuelve por segunda vez. Es el retorno de Jesús para cosechar lo que Él dejó sembrando. Pero luego que viene Jesús, la Biblia habla del reino eterno de Dios. En Apocalipsis 21 habla de que habrá cielos nuevos y tierras nuevas donde no hay ya llanto, clamor ni dolor. Las primeras cosas pasaron. Él está estableciendo su reino definitivo y eterno como el Señor único de este mundo. Ahí acabará el proceso de redención, donde todos los rescatados y los redimidos con Cristo Jesús, a través de la fe y del creer en esta palabra de salvación, seremos los ciudadanos de ese nuevo reino. Estas etapas, estas últimas etapas, lo tenemos que hacer y tenemos que entrar a través de la fe y a través de nuestra conducta, de nuestra voluntad, de nuestra devoción, de decirle: Jesús, yo te acepto como mi Señor y Salvador, pero también voy a vivir hasta el día final, porque quiero ser el ciudadano de tu reino eterno, cuando tú vengas a establecer el juicio definitivo, y darás el premio a cada uno conforme nuestra fe y nuestras obras. Hermanos, si no sabemos este proceso de salvación eterno, no hay para qué celebrar Navidad. No hay cómo celebrar Navidad aisladamente. No hay cómo celebrar el nacimiento de Jesús si no creemos en el proceso entero de redención. No hay razón de celebrar la encarnación de Jesús aparte del contexto de redención. No, ni siquiera hay razón de celebrar la muerte y resurrección de Cristo si no celebramos el nacimiento de Jesús. No hay razón de celebrar la muerte y resurrección si no creemos que Jesús viene por segunda vez. Y no hay razón de celebrar aisladamente toda esta victoria si ni siquiera nosotros o la raza humana ha aceptado a Jesús como su Señor y Salvador, para que esté esperando el reino venidero, donde Él será visiblemente el Rey de todo el mundo, de todo el universo. Hay que terminar todo el proceso bien. En ese contexto, hermanos queridos, la iglesia tiene que predicar el nacimiento de Jesús dentro de todo este contexto. Porque el mundo celebra sin conocimiento, ¿no es cierto? La Navidad entonces se torna en el tiempo de fiestas nada más, en el tiempo de regalos nada más, en el tiempo de comercio nada más, en el tiempo de fiestas, de alegría, de dulces y todo lo demás, pero no celebrará el amor eterno de Dios si no se celebra dentro de ese contexto de la gran salvación, de la redención del ser humano, de la raza humana. Amén. ¿Está entendido, hermanos? Amén. Por eso digo, nosotros tenemos que tener claro. Es ahí que les invito en este diciembre a celebrar entonces el amor de Dios viniendo a este mundo. Pero la encarnación, hermanos queridos, ¿qué es la encarnación? En realidad, ¿qué significa el que Dios
se hace carne. Y hay muchísimo en la Biblia en que nos va a ayudar a entender este significado. El Señor, Dios, toma nuestra condición para enseñarnos este proceso, pero también para enseñarnos a celebrar la vida en Él con respeto, con reverencia, pero también con la alegría que solo viene de Él. Cada vez que el hombre piensa en ello, yo no estoy pensando en todo lo que se puede venir de malo en la Navidad, porque en las fiestas, en el mundo sin Cristo, en las fiestas de Navidad, se comete igual toda clase de mal, ¿no? Pero nosotros los cristianos estamos invitados a celebrar la Navidad en realidad con una perspectiva diferente. Si yo miro la luz puesto en las ventanas de las casas, yo puedo decir que esa luz significa vida, significa orientación, significa la luz de Jesús, significa que ahí no hay ignorancia, hay conocimiento. Si yo veo el pesebrecito hecho ahí con los animalitos simbolizando que Él vino en una situación real donde estaban los corderitos, los borregos o los chivos o lo que sea, y toda clase de animales, significando que la creación del mundo real también Dios lo ocupó para que sean sus huéspedes. Y podemos ver con una mentalidad positiva. Pero el que está sin Cristo, esta es una simple tradición. ¿No es cierto? Me contaron así que Jesús estaba ahí y nada más. Bueno, hay que hacer fiesta. Pero cuando nosotros tenemos en primer lugar a Jesús en nuestro corazón, entonces estamos celebrando con toda libertad. Y estamos diciendo, gracias Señor, porque un día viniste a este mundo. No es que estamos celebrando que nació Jesús ahora en este diciembre. No, porque ya este proceso está dado. Nosotros estamos conmemorando dentro del plan y dentro del contexto teológico de la salvación, de la redención de la raza humana. Así que, mis amados hermanos, siendo que el nacimiento de Jesús es la muestra más grande del amor de Dios para nosotros, yo les invito a pensar, ¿cómo deberíamos celebrar nosotros como creyentes? ¿Qué deberíamos hacer en este mes, diríamos, que vamos a estar ocupados en tantas actividades, pero queremos demostrar que somos cumplidores de su palabra, queremos demostrar el gozo, queremos demostrar que hay vida en Cristo Jesús a través de las actividades. Y hay tantos, en Primera de Juan, en Primera de Juan, dice en el capítulo 3, dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Mirad, o sea, esta palabra es una exclamación hasta poética, pero también es un imperativo. Mirad. Es un grito. Mirad cuál amor tan grande nos ha dado el Padre para hacernos y para llamarnos hijos de Dios. El versículo clave de hablar del amor de Dios es San Juan capítulo 3, versículo 16. ¿Cuántos lo sabemos de memoria para repetir? ¿Amén? A ver, los que sabemos de memoria, podemos decir, ¿no es cierto?
2, 3. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un versículo que recoge ese hecho maravilloso del amor de Dios para el ser humano. De tal manera amó Dios al mundo, que nos es difícil descifrar. ¿Quién es capaz de dar su vida por otro? Dicen que algunos hacen, pero no será para salvación ni para rescate del alma del ser humano. Solo Jesús, solo Dios mandó a su único Hijo para que se despoje del hecho de ser un Dios y se haga humano. Él dice que se despojó. Ahora, cuando nosotros relacionamos nuestra vida con Cristo Jesús, estamos hablando de diferentes tipos de amores que nos enseñan, ¿no es cierto? La teología y la vida y los entendidos, que hay muchos tipos de amor. El amor estorge, que es un amor familiar, el amor fileos, que es el amor de amigos, el amor eros, que es el amor apasional, el amor ágape, que es el amor de entrega, de despojarse a sí mismo. En breves rasgos, el amor ágape, ese amor eterno que se despoja, que deja de ser yo para que otro sea. El que es capaz de morir por otro y yo morir para que el otro viva. El que es capaz de despojarse de sí para obtener la paz. Ese amor de Dios demostrado en la Navidad y demostrado en el proceso de la redención, ese amor nos ha mandado también que nosotros lo practiquemos. Qué tremendo. Y ahí sí me quedo bajísimo. Y ahí sí no puedo decir que yo soy ejemplo de nada, porque apenas hago la intención de vivir en paz con mi prójimo, con mi hermano, pero cuando tengo que despojarme de mí mismo para que el otro logre su objetivo de vida, a mí me cuesta, porque tengo que negarme a mí mismo, tengo que despojarme del yo. Tengo que dejar el orgullo para que el otro, si puede, que gane. El aprender a perdonar me cuesta, y a veces hasta me cuesta dinero. Bueno, yo prefiero perder mi dinero, pero ganar a mi prójimo, pero ganar la gracia del Espíritu Santo, de Dios en mi vida, para tener paz. Pero ¿cuántos estamos decididos en esto de practicar, por lo menos de acercarnos a Dios y decir, tú me pides despojarme a mí mismo para tener la demostración del amor ágape, de ese amor que el Señor nos da? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese amor de Dios la vamos a celebrar a lo que más podamos en esta Navidad. ¿Amén? No lo vamos a celebrar aisladamente, vamos a celebrar con cabeza y corazón,
con cabeza, con conocimiento en qué camino estamos, con el corazón, con la pasión, con el entusiasmo, con la algarabía de presentarle la vida de Jesús en nosotros. Entonces, para terminar, yo les invito que en esta Navidad pensemos muy bien en lo que estamos viviendo. Aprovechemos este tiempo. ¿Para qué? Para amar a los que no merecen ser amados. Para perdonar a quienes no merecen ser perdonados. Para despojarme del yo, para que el otro gane. A predicar el Evangelio al que es y al que no es mi amigo, a lo mejor. Para mirarle al otro también con la dignidad que Dios vino a darme al rescatarme a mí primero. En Cristo, el apóstol Pablo dice que en Cristo Jesús ahora no hay hombre ni mujer. En Cristo Jesús no hay griego ni hebreo. No hay judío ni gentil. No hay razas humanas. No hay el negro ni el blanco. No hay ni el pobre ni el rico. No hay división en nada. Porque en Cristo Jesús nos vino a ser iguales. Nos vino a igualar. Nos vino a mirar iguales. Igual por igual. Y aunque el otro peque, yo no tengo que juzgarlo a él, porque no me ha llamado Dios a juzgar, sino a amarlo. Eso sí me mandó, a amarlo, a perdonarlo. Cumple tu papel en esta Navidad, así como yo me digo, Nelson, cumple tu papel en esta Navidad y hónrale al Señor con todo. Vamos a orar, vamos a decir, Señor, ayúdame a celebrar todo esto, pero en el nombre de Jesús y siguiéndole un poquito la enseñanza, el ejemplo de Cristo Jesús. Amado Señor, en esta mañana te bendigo a ti, Señor. Bendigo porque tú eres mi Señor, mi Salvador. Porque viniste de una manera gratuita y el proceso de salvación y de redención se ha cumplido en mí a través de la gracia, de la fe en Cristo Jesús. Te hemos aceptado a ti como nuestro Salvador y Señor. Te hemos dado el lugar, pero tú conoces, Señor, tú conoces. Si hay algún espacio para que mi vida no esté a plenitud, no esté con el gozo, no esté con la seguridad de la presencia tuya en mi vida. En esta mañana, en este día, yo quiero, Señor, pedirte que tú tomes el control de mi mente, de mi corazón, y que me ayudes a proclamar que Jesucristo es mi Señor, amarte con todo mi ser, y me des la valentía de seguirte a ti, aunque no pueda, solo no puedo. Por eso quiero pedirte la unción de tu Espíritu Santo. Ayúdame a celebrar este tiempo del nacimiento de Jesús, de la encarnación de Dios en la humanidad. Y quiero, Señor, abrir mi corazón, abrir, Señor, el espacio, la puerta abierta de mi vida, para que tú hagas todo un proceso de rescate, de liberación, de gozo, de paz en la vida de cada uno de nosotros. Ayúdanos a proclamar esta palabra en este mes de diciembre. Ayuda a que la iglesia sea una iglesia activa y llena de amor, de gozo, y que tu pueblo pueda cumplir el propósito para que el que tú nos llamaste. Gracias, Señor. Encomendamos nuestra vida en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy las puertas se abren para ti. No llegas por suerte, Dios pensó en ti. Tu historia es parte de algo mayor.
estás escribiendo aquí en Betel. Aunque el mundo te hizo dudar, aquí puedes volver a empezar. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. En Betel se vive con fe. Eres parte del plan del Rey. Aquí celebramos que llegaste. Tu vida es un milagro andante. No más temor, hay libertad. En Betel puedes volver a ser. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí. Bienvenido a Betel. Bienvenido a Betel. Eres amado, no estás solo. Hay un lugar para ti. Dios te llama, ven aquí.